Educatina. Hola, vamos a entrar a un tema sumamente delicado e importante que es el de las reglas de acentuación. Para esto quiero recordarte que cuando nosotros estamos escribiendo, estamos haciendo una representación gráfica de lo que queremos decir. Es sumamente importante que la palabra que estamos escribiendo esté escrita de manera tal que cuando se lea se comprenda perfectamente para que entonces lo que se diga sea eso que tú concebiste. Ya vimos la separación silábica y esa es la base para lo que vamos a ver a continuación, porque tenemos que detectar qué es una sílaba tónica. Todas las palabras tienen una sílaba tónica, es decir, una sílaba que es la que tiene mayor fuerza. Por ejemplo, reglas, la que tiene mayor fuerza es re, reglas, porque no es reglas, de por sí misma es fuerte, acentuación, ción es la más fuerte porque no decimos acentuación ni acentuación, decimos acentuación, y cada palabra tiene una sílaba tónica y solo una en español. Tenemos aquí un caso, una palabra que según donde nosotros le pongamos la sílaba tónica va a sonar diferente y en algunos casos puede ser que sí tenga sentido. Vamos a ponerle la sílaba tónica en la E. Ejército, ejército. Vamos a ponerla en ger. Ejército, ejército. Vamos a ponerla en sí. Ejercito, ejercito. Vamos a ponerla en to. Ejercitó, ejercitó. Tenemos ya separada en sílabas convenientemente esta palabra y pudimos darnos cuenta que salvo la primera opción, cuando acentuamos la E, en todos los demás casos sí existe la palabra. Sí existe ejército, sí existe ejercito y sí existe ejercitó. Y cada una significa algo diferente. ¿Cómo podemos hacer para que quien lea esta palabra sepa exactamente qué es lo que queremos decir? Pues gracias a las reglas de acentuación. Tenemos tres tipos: palabras agudas, graves y esdrújulas. También tenemos sobreesdrújulas, aunque son poco comunes y siguen las mismas reglas que las esdrújulas, entonces vamos a omitirlas por esta ocasión. Las agudas son las que se acentúan o que tienen su sílaba tónica en la última sílaba. Las graves son las que lo tienen en la penúltima y las esdrújulas las que la tienen en la antepenúltima. Las sobreesdrújulas la tendrían por aquí. Entonces, aguda, grave y esdrújula. Esdrújula, ejército. Grave, ejército y aguda, ejército. Así como está escrita la palabra, tiene la sílaba tónica en la penúltima, por eso es grave. Las reglas son las siguientes. Se le va a poner un acento escrito, o sea, una tilde, que es una rayita encima de la vocal, cuando termina con N, con S o con vocal. Las graves se les va a poner esa rayita cuando no terminan con N, cuando no terminan con S y cuando no terminan con vocal. O sea, lo opuesto. Y las esdrújulas se van a acentuar siempre. Como ves, es sumamente sencillo, a pesar de lo cual hay muchas personas que no hacen uso de estas reglas. Vamos a ver. Esta palabra yo te dije que es grave, vamos a ver si es cierto. Grave porque tiene la sílaba tónica en la penúltima, ejercito, eso es correcto. Tendría que haberle puesto un acento en la I si es que no termina con N, no termina con S o no termina con vocal, pero en este caso termina con vocal, por lo tanto es correcto que no lleve el acento escrito. ¿Cómo podría yo hacer para convertirla en aguda? Tendríamos que acentuarla. Si termina con N, con S o vocal, efectivamente termina con vocal, entonces si yo le pongo aquí una tilde dice ejercitó. Y si yo quisiera que fuera esdrújula, sabemos que siempre tendría que acentuarla. Ejército. Ahora bien, estas son reglas que seguramente tuviste ya en la primaria y a lo largo de la vida te han acompañado, sin embargo hay otras que no siempre nos han dicho que existen, pero que es muy importante observar también. Primera regla. La tilde no es opcional. Tú no tienes el poder de decidir si ponerla o no. Vamos, desde luego puedes hacerlo, pero no debieras hacerlo. Si un acento
si una palabra lleva el acento escrito, debes ponérsela. Es tu obligación hacerlo, así te lo digo. Segunda regla. Las mayúsculas sí se acentúan. O se les pone la tilde. Hay mucha gente que prefiere escribir todo el texto con letra mayúscula porque piensa que así no tiene que pensar si ponerle o no ponerle acento, pero eso es un error. Las mayúsculas tienen que ir acentuadas así, de manera escrita, incluso aunque se trate de la letra inicial. Ángel, por ejemplo, si es la palabra inicial, tiene que ir acentuada. Y la tercera, poner o no poner la tilde puede cambiar un hiato a un diptongo o viceversa. Por ejemplo, ua es un diptongo, pero si acentuamos la u, entonces sería ua. Serían dos golpes de voz. Y es muy importante, te repito, que tomes en cuenta que la representación que estamos viendo escrita es aquella por la cual nosotros vamos a dejar que nuestra voz salga. Si encontramos un acento aquí, diremos ua, y si no lo encontramos, diremos ua. ¿Te gustó el video? Suscríbete al canal de Educatina. También te recomiendo ver los siguientes videos.